estamos transmitiendo solamente para Colonia Jaime. Puerto Rico no está solamente aquí la compañera. Hola, ¿cómo estás, Bella? ¿Cómo Muy estás, bien, Víctor? muy Quería bien. decirte, en nombre de todos los jóvenes, agradecerte que hayas hecho esta excepción y bueno, y puedas estar con nosotros el día de hoy. Sabemos que estaban en vacaciones y bueno, nada, eso quería decirte, gracias. Estamos, No hemos podido el lunes pasado, hemos tenido bastante atareado el día, así que se nos complicó. muy bien. Nosotros estamos en pleno verano con playas, las playas están llenas de gente y los hoteles llenos, atestados, y nosotros tuvimos que venirnos para acá para estar con ustedes, compartir, pero yo me voy de fin de semana, ya me voy de fin de semana porque ya hoy es que empezó la vacación, así Ay, que qué decidimos tener lindo. la charla con ustedes. Muy bien. Pero Acuérdense, con gusto lo hacemos, con gusto, con mucho gusto. me acompaña aquí y la compañera Ivette Concepción Tosado, que es la primera secretaria del Consejo de la Cátedra Emilio Castellaris Ripoll de Camuy. Está Carmen, que estuvo allá cuando la fiesta del centenario en Colonia Jaime, y estuvimos allá ambos. Estoy yo, que claro que me conocen, y Orlando, que está aquí, que no se deja ver, no sé qué le pasa, pero Orlando también estuvo en la última visita que hicimos allá. Orlando estuvo allá con ustedes y muchos de ustedes lo compartieron con él y lo conocieron. Así que esas son las personas que estamos. Normalmente se conecta a las personas de Puerto Rico, los de INESIP, del Instituto de Estudios e Investigaciones Psíquicas, se conectan de distintas cátedras de Puerto Rico, las personas miembros de INESIP, se conectan personas de San Antonio en Texas, en Estados Unidos. Algunas de esas personas estuvieron en la celebración del centenario allá en Santiago, en Colonia Jaime, y también se conectan gente de la Ciudad de México, la cátedra número 2, la segunda en antigüedad dentro de la MQ. Se conectan gente de la cátedra número 2 en la Ciudad de México. Así que varias y otras personas del norte de México y del sur de México, de Puebla, y del norte de México, en la provincia de Nuevo León. También entran gente y otra gente de Estados Unidos. Así que hay varias gente que entra de distintos sitios. Pero hoy estamos nosotros y ustedes. Así que puede ser una reunión mucho más íntima, mucho más cercana, y las invitamos a que estén aportando sus planteamientos, aportando sus ideas, y que no se queden callados, que traigan las dudas y traigan sus comentarios. Hablábamos esta mañana, Marcela y yo, y me decía que había muchas palabras que no entendíamos, que eran palabras raras y palabras que no se conocían, que están en un vocabulario muy particular. Y yo le dije, sí, que pues que estamos hablando con un vocabulario muy técnico, porque ese es el vocabulario que se usa. Es un vocabulario dentro de la área de la genética, dentro del ámbito de la sexualidad humana, de la biología, y que mucho de ese vocabulario es inclusive nuevo, que no existía, y tuvieron que inventar las palabras. Las mayores investigaciones que se han hecho sobre el tema de la sexualidad en el cerebro son palabras que se han tenido que desarrollar y términos que se han tenido que desarrollar a partir del año 1991. O sea, ahí empezó todos estos cambios y nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos. Cuando el sexo se hablaba, y del sexo pues se hablaba de la vagina, se hablaba del pene, se hablaba de los órganos sexuales en general, de los testículos, de los ovarios. Esas eran las palabras que existían. Pero al encontrar que el sexo no es solamente los órganos sexuales, y que hay también otras manifestaciones del sexo a nivel cerebral, a nivel del cerebro, empezaron a desarrollar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas palabras para poder comunicar las ideas. Y muchas de esas palabras estaban en idioma inglés o en otros idiomas, en alemán y en otros países, y tuvieron que desarrollarse terminología en español inclusive. Todavía hay algunas palabras que no existen en el vocabulario español y se usan términos en inglés
o de otros, en otros lenguajes. Y los nombres de los investigadores son todos de otros países. Así que ahí tenemos un problema, que es un problema técnico de la palabra para podernos comunicar las ideas. Y para poder comunicar las ideas, pues necesitamos conocerlas, manejarlas, y de ahí que eso presenta y puede presentar alguna dificultad a algunas personas. ¿Me están escuchando bien el discurso? ¿Me están escuchando? Muy bien, nos alegra. Bueno, estamos trabajando el tema, hoy vamos a trabajar más ampliamente el tema de la sexualidad en el cerebro, porque ya hemos hablado de la sexualidad en términos de los órganos sexuales, los genitales, y esa es una forma de ver el sexo, pero no es, como decía antes, no es lo único. Y por tanto, pues hay que ver esto demás. Carmen Yvette Concepción me va a estar ayudando en los mensajes que ustedes escriban. Si van a escribir algunos mensajes para nosotros poderlos leerlos acá, los van a estar escribiendo lo pueden escribir a través de los celulares, si ustedes tienen ahí celulares, o el sistema de la computadora, ahí como sea, no sé cómo lo tienen arreglado, para que aquí Carmen Yvette lea los mensajes. Si no, pues se paran al micrófono y presentan el mensaje, o la pregunta o la duda. Cualquiera de las dos las pueden usar. Aquellos que tengan celulares móviles y estén conectados, pues también lo pueden conectar y hacer. La profesora Carmen Romeu Toro, que es la vicepresidenta de INESI, de la Junta de Directores de la Junta de INESI, va a tener a cargo una lectura que nosotros enviamos sobre un maestro que expulsaron de una escuela. No sé si leyeron ese articulito que se lo enviamos también. Así que esa va a ser la primera parte. Así que, dado eso, pues vamos a abrir y les voy a presentar a Carmen Romeu Toro, nuestra profesora, que también enseña un curso de fundamentos del espiritismo, un lunes de otras. Todos los lunes los tenemos con distintos temas. Así que el tema de Carmen, el que ella dirige, es un tema sobre los fundamentos del espiritismo. Y cuando se estudian los fundamentos del espiritismo en esta clase, que para personas que está dirigida a personas que casi no conocen de nada, se usan mucho los textos de Allan Kardec para clarificarlo, y se introducen otros textos para ayudar a clarificar o para ampliar los términos. Pero normalmente se usan textos de Allan Kardec porque fue el que escribió la codificación. Los textos básicos iniciales los escribió Allan Kardec, y se usan los textos de Allan Kardec con otras citas de otros autores, entre ellos Trincado y otros autores, porque también incluimos otros autores que han estado escribiendo sobre espiritismo y sobre estos temas. Bueno, sin más preámbulos, voy a dejar con ustedes a nuestra amiga, la compañera y profesora Carmen Romeu Toro. Carmen, el audio. Bueno, buenas noches, saludos a todos allá en Colonia Jaime. Es un placer estar con ustedes en esta noche y ver esas caras así tan interesados y con esa alegría y esa esperanza, ¿verdad? De que vayamos a discutir temas interesantes y que vayamos a compartir, y yo espero que sí, que pueda hacer así y podamos llenar las expectativas tanto de ustedes como de nosotros en esta noche. Bueno, pues Víctor decidió que yo iniciara la conversación esta noche con una síntesis de lo que presenta el artículo, y luego pues inmediatamente ustedes quisiéramos que reaccionaran, que nos dijeran. Pero claro, primero quiero decir más o menos lo que trata el artículo. El artículo es de un periódico que se llama eldeber.com. Es un periódico de Bolivia, que acabo de buscar porque yo no sabía si era un periódico español, ya que la noticia es de España. Así es que es un periódico de Bolivia que decide publicar esta noticia. La publica el
4 de julio del 2021. La noticia trata de que el profesor José Luis Barrón López fue suspendido por 6 meses de empleo y sueldo. Él era o es maestro de biología y geología del Instituto Público de Alcalá de Henares en la Complutense, España. Sus alumnos son de 15 años, o sea que es más o menos a nivel de lo que nosotros llamamos escuela superior. Él le explicó a sus alumnos que los hombres nacen con cromosomas XY y las mujeres con cromosomas XX y siempre lo seguirán teniendo así. Eso él se lo explicó a los estudiantes, me imagino que en la clase de biología, probablemente. No nos dicen en qué clase exactamente. Inmediatamente pues fue suspendido por 6 meses. Inició, y entonces el profesor inició acciones legales con una asociación que se llama Abogados Cristianos, por decir verdades científicas, entre comillas. O sea que él alega, él se defiende diciendo que él dijo verdades científicas y que no es justo, ¿verdad?, que el abuso de poder y de intimidación lo estén persiguiendo, ¿verdad?, y amenazando, cuando esos son supuestamente hechos científicamente demostrados. La escuela pues no está de acuerdo, me imagino, no, tampoco exactamente no nos dicen cuál es la voz de la escuela. O sea, también el artículo nos falta información de la escuela, solamente dice que lo suspendieron de empleo y sueldo por 6 meses. Él dice que también se sentía ofendido por unas charlas de identidad de género que daban en la escuela. O sea, que podemos entender que la escuela es una escuela con una visión bastante amplia, bastante liberal, y que daban charlas de identidad de género y él se sentía ofendido. Entonces, Carmen, ¿qué es eso de identidad de género? ¿Podrías explicar eso un poquito mejor? Bueno, el artículo no lo explica. El artículo no lo explica, ¿ok? El artículo no explica lo que es identidad de género. Ese tema todavía no lo hemos trabajado aquí, lo voy a trabajar en la próxima clase, es que toca el tema de género, pero sí sabemos que cuando hablamos de identidad de género estamos hablando de la forma en que se ven, el género es el aspecto del sexo, el aspecto social, la visión social del sexo femenino, masculino o de los otros sexos. El género es un concepto social, ¿verdad? No es el aspecto biológico, por ejemplo, que Víctor ha estado hablando aquí. ¿Okay? El género se refiere a toda la visión social que tenemos de lo que es ser hombre, ser mujer, o pues ahora ser trans, ser gay, ser lesbiana, todas esas otras identidades de género. ¿Ok? Eso es en general, porque ahora mismo ponernos a explicar con detalle, ¿verdad?, qué es identidad de género, pero sí sabemos que cuando en una escuela se está hablando de identidad de género, se está hablando de eso, del aspecto social, de la visión social. Entonces, hay unas preguntas, ¿verdad?, que yo pues lanzo. Él dice que estos son hechos científicamente probados, como la Tierra es redonda. Igual que la Tierra es redonda, estos son científicamente probados, hechos. Ahora, preguntamos. Él, por un lado, alega adoctrinamiento. Y la escuela pregunta, ¿estas son verdades científicas? No la escuela, sino nosotros nos preguntamos, porque no nos dice en realidad la escuela que pregunta, lo que nos dice es que la escuela lo acusa y lo suspende. Así es que, dado esta situación de este profesor, podemos empezar a hablar de este artículo, qué les ha parecido a ustedes, qué les ha despertado, qué les ha hecho
estar de acuerdo, no estar de acuerdo. He tratado de narrárselo así lo más objetivamente posible. Hay muchas cosas que analizar, así que me gustaría ahora abrirlo a discusión con ustedes, porque queremos escuchar lo que ustedes tienen que decir sobre eso para por lo menos abrir a discusión. Yo pienso que quizás al principio se deben clarificar las dudas que hayan sobre los conceptos y las ideas. Podría ser una de las sugerencias que yo hago para clarificar dudas, vocabularios, cosas que se entiendan de lo que estamos hablando. ¿Quién va a iniciar el debate o la pregunta? No, esto no es un debate, esto no es un debate, clarificamos, esto no es un debate. Bien. No es un debate, esto es una reflexión, es una conversación entre ustedes y nosotros, no es un debate. Porque los debates, como Víctor, son para convencer. Ajá. Víctor, Carmen, disculpen, no salgo en la pantalla porque estoy despeinado como Víctor y no quiero que me vean así. Yo también. Así que bueno. Tienes que buscarte, Hans, tienes que buscarte un buen peluquero para que te ponga elegante. Escucha, yo tengo una duda, ¿no? Porque vos has visto que el individuo se conforma por hormonas, por cromosomas, ¿cierto? Que son totalmente diferentes. El artículo dice, por ejemplo, que el cromosoma XY es la característica del individuo hombre, que hace que desarrolle su característica masculina, ¿no es verdad? Y en cambio, creo que el XX era de las mujeres, si no me equivoco, ¿cierto? Eso es correcto. Eso es en la parte física. Normalmente, como el caso que ha habido, que ustedes han conocido, que han comentado de la chica de Mendoza, que se estudió, etcétera, etcétera. Bueno, pero normalmente el hombre tiene el cromosoma XY y la mujer XX, ¿cierto? Lo que sí se puede hacer, a diferencia de los cromosomas, es en la parte hormonal, ¿no es verdad? Que he visto, conocido de tratamientos de chicos que a temprana edad demuestran ciertas manifestaciones, entonces los padres lo que hacen o hacían, porque ahora ya con las nuevas leyes ya esto prácticamente es no dejarle elegir al individuo, por así decir, incluso al niño, es por ejemplo la inyección de hormonas para que el hombre pueda tener un poco más de hormonas y de alguna forma se haga más, como quien dice, masculino, que esos tratamientos por lo menos se han hecho. Entonces, yo leyendo el artículo, volviendo, los cromosomas, sí, o sea, biológicamente es así. O sea, yo sí coincido en eso. O sea, el hombre viene con el cromosoma XY y la mujer viene con el cromosoma XX. De ahí en la parte hormonal puede ser que se desarrollen, no se desarrollen, que haga que las personas tengan ciertas tendencias que hagan que de alguna forma se incline hacia un extremo o hacia otro. Y hay algo que también influye, que yo no sé si lo han tocado, es el tema del cerebro en el tema del sexo, porque también en algún momento se debatía si el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer es distinto. O sea, se ha comprobado que pesa 150 gramos menos el de la mujer, pero no quiere decir que por eso sea distinto, ¿sí? En algún momento también se debatió eso, entonces, eso también, ¿qué influye? O sea, ¿qué hace? Yo creo que pueden haber características donde diga el hombre, viene hombre, por así decir, la mujer viene mujer. Y biológicamente se aparecen esas inclinaciones por esas carencias de hormonas, tal vez estímulos que mande el cerebro, lo que sea, que hace que una persona se incline, que más allá de ser física, uno sabe que es tal vez el arraigo de muchas existencias, que ya hemos conversado, muchas existencias que a veces ha venido mujer, y resulta que le toca ser varón, por así decir. Entonces ya su esencia, su alma, por ejemplo, ya tiene arrastrado esa información, entonces por eso es que tiende esa tendencia, pero biológicamente con el cuerpo viene como hombre. No sé qué se puede, esa es mi opinión, ¿no?
Bien. Ok, aquí lo que habría que decir, lo que habría que preguntarse, ¿verdad? Después de ese comentario tuyo ¿es cierto o no es cierto lo que dice el maestro? Y si es cierto, ¿por qué lo suspenden? ¿Por qué lo suspenden, verdad? Es la pregunta interesante, ¿verdad? Si esto es un hecho científico, y él dijo un hecho científico como la Tierra es redonda, ¿por qué lo suspenden? ¿Por qué ustedes creen que lo suspenden? Porque, bueno, estamos en otra era. Ok. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Rafael, tengo 22 años y bueno, vivo aquí en Colonia Jaime, los saludo. Saludos, sí. Recién hablábamos con los chicos antes de empezar el conversatorio sobre el artículo y me parecía muy interesante, me hacía reflexionar, la verdad, sobre varios aspectos que, bueno, me parecen importantes traerlos, que, bueno, salen un poco quizás del tema específico sobre la sexualidad y me quiero enfocar en una cuestión social sobre el respeto, sobre la valoración del ser humano hacia el otro ser humano y también por actitudes defensivas que demuestra la sociedad o cierta parte de la sociedad bueno, al momento de que estos temas salen a la luz, en este caso en una institución escolar, que bueno, hoy en día es muy delicado. Yo hace 6 años me he egresado de la escuela secundaria y hasta ese momento no, bueno, por lo menos mi experiencia, no había mucha cabida para el tema porque siempre bueno, como repito, lo que me ha tocado vivir a mí, se han manejado como esquemas sociales, vamos a decir, muy, bueno, comunes, si se puede decir hoy comunes, ¿no? Sobre la sexualidad. Entonces ahora me hacía reflexionar este tema que sí es muy actual aquí en la Argentina, en Santiago del Estero. Y digo, ¿hasta qué punto vamos a llegar como sociedad al momento de ofendernos y de sentirnos ofendidos? Porque como he dicho, esto ya pasa bueno, encima del tema sexual, pasa en la política, pasa en lo religioso, pasa en muchos otros aspectos, dirían todos, y creo que no aprendemos a respetar al otro o a darle el lugar de que si yo me puedo plantar con mi idea, con mi objetivo en una charla, también tengo que ser consciente que la otra persona tiene el mismo derecho que yo a dar su postura, ¿no? Y que creo que la sociedad se basa en una armonía respetuosa y de no tener que violentar con este tema, ¿no? Porque, bueno, vamos al tema puntual de la noticia. Sinceramente no estoy de acuerdo personalmente con la despedida de un docente, porque como he dicho antes, me parece un tema tan delicado que como planteaba Carmen, me pongo a pensar como institución si lo que este docente está diciendo es verdad o no es verdad, como él dice, el tema de la tierra redonda. Nosotros los espiritistas tenemos el tema de que María de Nazaret no es virgen y la religión, sin embargo, la sostiene como virgen. Entonces, llegaba a eso, ¿no? Bueno, por ahí me he ampliado un poco en los temas, pero quería transmitir ese mensaje desde hasta qué punto somos capaces de primero que nada, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Lo que nos enseña el espiritismo, para llegar a amar de verdad a nuestro hermano. Y qué lejos creo estamos de amar a nuestro hermano cuando todavía no hemos aprendido o no somos conscientes de que como espíritu traemos una larga trayectoria y por ende hemos venido viviendo experiencias diferentes, vivimos hoy también experiencias diferentes. Entonces, el respeto, ¿no? Para no ofender y para el momento de salir a hablar, no sentirnos ofendidos,
porque bueno, interpreto que este docente al haber sido excluido también puede haberse sentido ofendido o quizás más ofendido que sus alumnos mismos, ¿no? Entonces, sí, bueno, para ir concluyendo, mi idea es eso, ¿no? Es como transmitir como joven a una sociedad que se siga nutriendo desde el respeto y no desde juzgar ni desde estar siempre a la defensiva ante un comentario, como es en este caso, sobre el sexo o sobre los géneros, ¿no? Ese es mi punto de vista, gracias. Sí, sí, gracias, gracias, Rafael. Me parece que tú traes unos puntos importantes. El respeto para no ofender es importante. Lo que ocurre es que este profesor trabaja en una escuela donde aparentemente tienen una visión, ¿verdad? Tienen una visión y no les gustó que él dijera que siempre los hombres y las mujeres, la única diferencia son los cromosomas. O sea que solamente él está trabajando el aspecto biológico, ¿verdad? Y pues me parece que lo que Rafael dice en parte sutilmente es que la importancia que es el respeto a las diferencias, ¿verdad? Me parece que él lo menciona de una manera sutil y tenemos aquí quién es nuestro próximo, quién nos va a conversar ahora. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola, hola. Mi nombre es Santiago Schoenfeld. Santiago. Bueno, también pensaba bueno, esa situación, en ese ejemplo, y siento como que delata todo lo que significa de lo que es la sociedad hoy en día. Porque este maestro dice una verdad, o sea, que la mujer tiene tantos cromosomas y el hombre de tal forma, y dice una verdad, que eso es innegable, como la Tierra es redonda. Y salen los alumnos a tapar la verdad, como sentirse como atacados sobre eso, que ni siquiera será directamente hacia esos alumnos. Y siento como que eso representa mucho de lo que es esa misma, encima viniendo de España, que yo veo en las series y todo, como que España está reveladísima, porque vos ves hombres con hombres, mujeres con mujeres, mucha violencia. Y España, yo siento que en este último tiempo, después de, bueno, creo que ha tenido una crisis, después muchos argentinos se han vuelto de España, toda una serie de desequilibrios en sí que, bueno, refleja esto. Y encima este maestro se va a defender bueno, que ahí creo que decías con abogados religiosos y todo, como que ninguno llega a saber defenderse de verdad. En sí, el abogado sí está bien, o sea, vos a la ciencia como que muchas cosas que la demuestran, vos no la puedes negar, o sea, porque es así, la ley de la vida. Y yo creo que como, por ejemplo, este maestro puede saber algo que es verdad, porque se le permite saberlo, se le permite como la ciencia, por ejemplo, no, y bueno, simplemente eso. Y bueno, lo más que podemos hacer es como decía Rafa recién, pasarlo por nosotros mismos, esos problemas, que más podemos pulir que eso cuando alguien nos dice una verdad y saber que la dice por el bien o para hacernos el bien a nosotros también. Y bueno, saber reconocer que hay cosas a veces que nos duelen, que están fuera de nosotros, bueno, que tienen sentido a veces para el sentido de crecer, de saber y tantos beneficios que tiene bueno, el compartir. Sí, gracias. Gracias, Santiago. Una pregunta que yo le haría a Víctor. Víctor, ¿me dices cuánto tiempo más tenemos? Porque son las 8:47. ¿Me dices hasta qué hora tenemos para esta discusión? Creo que tenemos como hasta las 9:15, porque para que se clarifique. No, yo creo que no te va a dar tiempo para los otros temas. Pero quizás los otros hay que discutirlo la próxima vez. Yo preguntaría a la audiencia también ahora,
dado que surge esto, yo preguntaría, y en lo que se presenta la próxima joven, que yo pienso que el profesor, a pesar de que la escuela tiene un currículo donde se discutan las formas de identidad de género, además de la persona hombre, heterosexual hombre y heterosexual mujer, que posiblemente se presenta, y es posible de que él no acepte que el currículo se enseñe esas otras temáticas, porque fíjate que él busca abogados cristianos, o sea que puede ser que aunque él es biólogo, busca abogados cristianos que lo van a defender, y debe ser porque él tiene una idea de que él está posiblemente en su ideología, la de él, aunque es un biólogo y está describiendo una cuestión correcta, científicamente correcta, de que el hombre tiene las cromosomas X y Y y que la mujer tiene las cromosomas X y X, pero posiblemente no quiere reconocer que existen otras identidades sexuales, y por eso es que busca, posiblemente, esto es una hipótesis que yo estoy poniendo, de que por eso es que busca abogados del tipo cristiano para que lo defiendan como quizás una violación de sus derechos a expresar su punto y a expresar su propia ideología religiosa, porque aquí está una cuestión de ideología, y en este caso la ideología religiosa. Sí, yo añadiría que la ciencia no es neutral, nunca lo ha sido y no lo es. Y que sí, que él probablemente está alegando algún aspecto de libertad religiosa o libertad académica. Y bueno, vamos a escuchar a nuestra compañera. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Hola. Yo me llamo Melissa Castellani, tengo 18 años y bueno, les quería compartir una experiencia que me ha pasado a mí en el colegio. Cuando aquí en Argentina se debatía el tema del aborto, la legalización del aborto, se hablaba mucho sobre la educación sexual, ¿no? Y aquí en Santiago del Estero se había armado en la capital de Santiago del Estero, se había armado un grupo de personas que se iban a todos los colegios a darles charlas. Y resulta que en mi curso, donde con mis compañeros, tenía mi compañero que nos hemos hecho como mejores amigos, y él era bisexual, era hombre. Es hombre y tenía mucho deseo por un hombre. Y la cuestión es que vienen este grupo de personas, profesores, todos, y empiezan a hablar de respetar la decisión de la mujer y qué sé yo. Y el tema que ellos lo planteaban, después nosotros en el curso con mis compañeros y la profesora de biología teníamos que charlar. Y él me decía que a ellos no los respetaban y tenían un enojo fuerte con toda la sociedad porque no se sentían incluidos en la misma. Entonces, ahí es como empezamos a hablar, nos ha tomado varios días y él me decía que ni la ciencia le podía explicar lo que él sentía, o sea, y buscaba, ha leído la Biblia, ha leído muchísimo de muchísimas partes, ha buscado sacar información que a él le pueda llenar en lo que él quería llenar, o sea, de ser aceptado y aceptarse a él mismo, porque a él le surgió este deseo y él no se entendía por qué ese deseo fuerte de estar con un hombre, siendo hombre él. Entonces, cuando me he puesto a hablar con él, le contaba esto, ¿no? De la reencarnación, de lo que por ahí en palabras de una joven, o sea, bueno, mía, es como que le iba explicando y él al último me lo ha agradecido porque ha encontrado tanta razón en lo que yo le decía y demás. Y la familia de él, en la familia tenía la abuela, que la abuela no sé qué era en la religión, no sé qué lugar pertenecía, que a los primitos, a los sobrinos les decían que no lo miren, que no nada, y él, o sea, imagínense cómo se sentía como persona, y no encontrar una explicación en la ciencia misma que te da tantas explicaciones, tantas comprobaciones, y por ahí poder saber esto, ¿no? Y me ha tocado transmitir y bueno, y por suerte él ha llegado a comprender lo que le decía, pero bueno, es muy duro a la persona que le toca vivir y cuando no tiene estos conocimientos que nosotros tenemos la posibilidad de tener. Y esa es mi experiencia que lo quería compartir.
el texto me ha chocado mucho porque pensaba en él, cómo estar ahora, y bueno, es difícil, pero eso. Gracias por escucharme. Sí, gracias Melissa, gracias. Un comentario bien importante porque es un hecho de la vida real que también nos enseña cómo se pueden sentir unos jóvenes o cómo se pueden sentir unas personas de diferentes situaciones ante una información que aparece como científica, pero que pues delata en parte unos prejuicios tal vez del profesor, y no se puede decir que ningún profesor es neutral ni es completamente objetivo, porque todos los profesores tenemos una opinión y tenemos una posición. Y él probablemente pues tiene una posición de que la definición del sexo es femenino, masculino, cromosoma XY o XX. Y eso es lo que hay, ¿verdad? Y eso es lo que él está tratando de impulsar y de presentar en su clase. Ajá, seguimos. Adelante. Bueno, buenas noches. Yo soy Tamara. Hola. Adelante, Tamara. Bien, cuando leí el artículo, me cuestionaba a mí si sabía bien a qué hace referencia el docente cuando hablaba, y me he puesto a buscar información de qué significa sexo y qué significa lo que es identidad de género y diversidad sexual, porque por ahí son diferentes términos, y por ahí si él hacía referencia solamente al sexo, estuvo bien su enseñanza, vamos a decir, porque sexo se refiere a las diferentes características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos, que lo definen como hombre o mujer. O sea, en ese aspecto estuvo acertado. Y después lo que decía Carmen, el tema del género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura, y que eso hace que, bueno, uno se defina o se sienta como identificado con ciertos géneros. Y después la diversidad sexual, que es un término para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de sexos que vemos hoy en día. Bueno, que hay muchos que son los gays, claro, diferentes identidades de sexo. Y yo me hacía, por ese lado es como que veo que él ha sido correcto en lo que estaba diciendo, en la información que estaba dando. También pienso como mamá, cuando hace unos años nos hacen la propuesta en la escuela de que iban a comenzar con la educación sexual en los niños. Muchos papás se preguntaban si era bueno o no era bueno, y te genera ese temor de qué tipo de información les pueden dar los docentes a los niños, si es que están preparados. Y en cuestiones así juega mucho el pensar de cada uno y con qué te identifica, porque si te toca un profesor que está luchando para que sentirse identificado, que la sociedad lo apruebe, puede que influya en los niños de cierta manera, de que haga que piensen de que está bien ser lesbiana y que ser gay, de una forma que por ahí no sería quizás la mejor. Entonces como que surgía todo eso, o que le hagan ver cosas que los niños a su edad no tienen que ver. Entonces entre los papás se generó mucho diálogo con respecto a eso. Una pregunta, ¿eso fue ahí en Colonia Jaime, en las escuelas de Colonia Jaime, que sí iban las mismas de ahí? Muy bien. Sí. Pero bueno, las maestras son muy abiertas a la opinión de los papás,
y ellas fueron muy cuidadosas y nos iban diciendo de qué forma lo iban a hablar, porque bueno, es por más era haciendo hincapié al cuidado de los niños, a que ellos se preparen para que no tengan problemas de, qué sé yo, de abuso y esas cuestiones, que nos pareció muy bueno. Entonces, bueno, se lo ha hecho, pero así tranqui. Pero tengo conocimientos en otras escuelas de la ciudad que ha habido problemas porque, bueno, docentes daban otro tipo de información y ha generado conflictos grandes en otras escuelas entre padres y docentes. O sea, es un tema que hoy en día está a la vista. Todos vemos noticias en los noticieros, en los diarios, de conflictos de estos tipos. Y como decía Rafa, es una cuestión como de lucha, por uno reconocimiento y el otro por una cuestión de ideología, de religiosa. Hay muchas cuestiones que juegan en contra y hacen de que se genere un conflicto en la sociedad muy grande, porque, bueno, cada uno lucha por defender su idea y su postura. Sí. Y creo que lo indicado es eso, como respetar que existe esa diversidad y cómo yo sumo hacia la sociedad desde la conciencia, desde el respeto y bueno, de brindar mi opinión, pero siempre respetando que el otro puede no estar de acuerdo con lo que yo pienso, pero para eso, bueno, tengo el deber de informarme, de investigar, de leer, para tener herramientas y poder hacerlo. Sí, sí, me parece muy bien eso que dice y que hayas buscado las definiciones, eso me parece fantástico, bien importante. Víctor, ¿qué son las 9? Yo creo que podemos empezar. Tal vez ya. podemos continuar porque muchos de estos temas se siguen desarrollando en lo que tú vas a cubrir. A menos que haya algún otro planteamiento de los jóvenes y que pueda ser importante. Mira, viene un joven allá y yo pienso que debe darse la oportunidad a todos y cada uno de ellos que diga los planteamientos para así poder tener esa base y poderla considerar luego en la conversación. Antes que el joven se identifique, yo sí quiero decir que hay un problema en los mismos docentes también, porque muchos docentes en las escuelas no están preparados, no se formaron en una época donde ellos tuvieran una información que estuviera al día y los profesores no siempre están actualizados con lo último del conocimiento. Y como yo les decía, mucho de este conocimiento sobre las distintas cuestiones de género es bien reciente, y que haya textos que los discutan, no todos los textos que aparecen tratan toda la diversidad de los temas. Le decía yo que la cuestión de la sexualización del cerebro es un tema que apenas apareció en el 1991. En lo que cambian los currículos, los programas de estudios, los docentes se preparan y entienden todo eso. Y segundo, que haya de acuerdo, porque hay gente que tiene ideologías religiosas, otros a veces traen ideologías políticas y otras ideologías psicológicas. Pero las religiosas pesan mucho. Y eso que las ideas espiritistas y el pensamiento espiritista no se toman en consideración en las escuelas para los currículos. En Colonia Jaime pues, hay una particularidad porque las escuelas están en terreno de Colonia Jaime. Y Colonia Jaime, los estudiantes que asisten ahí, además de la sociedad en general, existen todos los estudiantes de la colonia, de la comuna. Son estudiantes de la colonia que van a las escuelas y que se educan y que tienen unas ideas que no las tienen en otras ciudades, en la ciudad misma de Santiago del Estero o en otras ciudades de Argentina. Así que va a haber una discusión y que puede ser acalorada, puede ser hasta confrontativa en muchos casos. Pero definitivamente el conocimiento de estos temas es importante y para mí yo me siento muy satisfecho de estar colaborando con ustedes, con los jóvenes, en este diálogo sobre el tema. Y cuando nos dijeron a nosotros, Marcela nos trajo, que los jóvenes estaban interesados en conversar sobre estos temas, yo dije, INESIP y acá desde Puerto Rico vamos a colaborar con los jóvenes de Colonia Jaime para traer una conversación lo más amplia posible, incorporando también las ideas del espiritismo
y analizando lo que dicen los textos espiritistas, porque los textos espiritistas también se escribieron los de Kardec en el 1857 y los de Trincados en el 1911 al 1915, 25, y él desencarna en el año 1935, o sea que no mucho tampoco él participó de esta discusión que se está dando hoy día. Así que tampoco trae mucha información relevante a la discusión que están teniendo los jóvenes. Pero vamos a dejar al joven que hable y presente su planteamiento. Adelante, Carmen. Sí, adelante. El nombre. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Francisco Cameranesi, tengo 22 años de edad y bueno, como los chicos, nacido y crecido aquí. Yo, bueno, intentaba ponerme en el lugar del profesor, o sea, y bueno, yendo a la parte científica, y antes allá atrás nos cuestionábamos, nos debatíamos ahí entre los chicos y nos generaba la duda de que si el hombre tiene, podría aclarármelo porque capaz que estoy hablando cualquier cosa, si el hombre tiene los cromosomas X y Y la mujer XX, como que me da la sensación de que en el hombre, que sería como más común que te atraiga ambos sexos, o no sé si estoy hablando cualquier cosa, y en el caso de la mujer, que te atraiga solamente, bueno, el sexo opuesto. No sé si por ahí me lo pueden aclarar a eso, pero... Esa pregunta es importante y me la acuerda Carmen porque debemos de aclararla, porque eso que tú traes es bien importante, porque si el hombre tiene los dos cromosomas, el X que está asociado con las mujeres, con el sexo femenino, y el Y que está asociado con el masculino, pues entonces debe haber ahí una influencia femenina también en el hombre. Y que, esa me pregunta. Y eso es bien interesante. Así que eso le vamos a hablar hoy, más adelante. Bien. Y bueno, como todos, agradecerle también por el tiempo que se dedica, porque podrían estar en la playa, como decían antes. Así que, de parte mía, bueno, yo soy hermano de Maxi, y así que agradecerles y estamos abiertos a todo conocimiento que nos traigan. Yo pensaba también, no sé si, que lindo hubiera sido también que con el profesor y los directores de la escuela y por ahí se haga como estamos haciendo nosotros, una puesta en común, vamos a decir, y bueno, respetando cada uno su opinión, como lo estamos haciendo nosotros aquí, y tal vez, bueno, se hubiera llegado a un acuerdo, porque en definitiva el conocimiento no es de nadie, simplemente está ahí y nosotros vamos aprendiendo, adquiriendo en la vida los conocimientos, pero no nos pertenecen. Entonces, bueno, respetar la opinión y, bueno, mi duda me surgía por eso, para poder comprender por qué el profesor decía eso y que, bueno, es un hecho científico. Así que, bueno, estamos abiertos y escuchando todo. Muchísimas gracias. Gracias. Carmen, no se oye. Un momentito, con calma. Sí, Francisco, me gusta eso de que el conocimiento no es de nadie, es de todos. Y yo, me parece, ¿verdad?, que hasta qué punto ese profesor pues debe cambiar y trabajar en otra escuela, podría ser una pregunta válida, porque a lo mejor ideológicamente él no está de acuerdo con la visión de la escuela, ¿verdad? Puede ser que la escuela tenga unas visiones y, como decía Melissa, cuando se discute cuál es la visión de los maestros y cómo se va a enseñar, ¿verdad? Porque, como les digo, el profesor siempre tiene una forma de pensar. Lo que pasa es el respeto a no imponer sus visiones en los estudiantes. Eso es lo que tenemos que aprender los maestros, ¿verdad? Es a no imponer nuestras visiones, porque que no tengamos opiniones, eso es imposible. Todos los seres humanos tenemos unas opiniones, ¿verdad? Y este maestro, pues, tal vez está en una escuela donde él y la escuela no tienen las mismas visiones, o
que él tiene otra agenda, como decimos nosotros en Puerto Rico, cuando una persona tiene otra agenda en lo que está haciendo, es que tiene una intención de llevar unas ideas o de ignorar o de no tratarlas o de ser contundente en decir, pues somos hombres o mujeres y no hay nada más, ¿verdad? Y entonces, pues la escuela, pues aparentemente esa no es su visión, ¿verdad? Pero no se entra en detalles de esto. ¿Alguien más que quiera conversar, que quiera expresar? Si hay alguien más. Ajá. Yo, Carmen, disculpa, Carmen, Víctor, antes de que empiece Connie, yo en realidad, yo te soy sincero, ¿no? Nosotros como sociedad siempre pasamos de un extremo a otro. Se demostró, por darte un ejemplo, en el tema de la educación de los hijos, donde los padres antes eran severos, vos has visto el chancletazo, la zapatilla, y ahora en cambio todo es muy permisivo. Hay que dejarlo, que entender lo que más aquí. O sea, hemos pasado a los extremos. Y con este tema, yo particularmente siento que también hemos pasado al otro extremo, porque pasamos al extremo donde pasa aquí, donde, por ejemplo, yo creo que de alguna forma sí se inculca. O sea, por ejemplo, esta escuela tiene una ideología en donde de alguna forma inculca, de alguna forma consciente, yo no voy a decir inconsciente, inculca la identidad de género e inculca a que los chicos de alguna forma no solamente puedan escoger, porque aquí es la cuestión de escoger si sos hombre o mujer o si tienes más opciones. Y hoy la sociedad de alguna forma, incluso a aquellos movimientos, lo que hacen es más que pedir respeto, es exigir. Entonces, y al exigir, yo siento que también te falta el respeto, porque de alguna forma, ¿qué es lo que hace? Yo quiero que mi hijo o un hombre se bese libremente con otro hombre, pero calcula vos como padre, también si yo veo un hombre besándose con otro hombre, yo lo puedo ver porque yo tengo un razonamiento diferente, pero si eso lo ven desde los chicos, o lo ve un chico, o se hace que sea natural, que sea algo normal, hombres con hombres, mujeres con mujeres, tanto en la televisión, tanto en cualquier evento o en la escuela donde de alguna forma se fomente, es de alguna forma como, es como también donde te están diciendo, esto es normal. Y ahí yo caigo en el tema de que yo sostengo que los principios y los valores no cambian con el tiempo por más años y por más lo que sea. Entonces, los principios y los valores no cambian. Nosotros hoy sabemos que matar es mal. Y vos mañana vos puedes decirme a otra persona y decirme, no, mira, pero yo mato tal cosa, por cualquier cosa. Y decir, este tiene razón, y comenzamos a querer cambiar. Y cuando el sentido es el mismo, o sea, no podemos de alguna forma. No quiero ser muy conservador, ¿entiendes? En ese sentido. Yo respeto la identidad. Soy una persona que estoy convencido de que si tuviéramos una educación desde el inicio, donde el chico vea la inclinación, los padres vean la inclinación del hijo, de alguna forma fomenten a que adecue esa inclinación hacia lo que tiene que ser. Pero hoy vivimos en un mundo que a mí me aterra, más para los chicos, donde el chico da la vuelta y todo es normal. Entonces, ¿hasta qué momento lo anormal, que para nosotros era, llega a ser normal? Porque hoy vamos a vivir una normalidad absoluta en todos los extremos, donde la sociedad ha pasado de un extremo a otro, que es lo que yo siento y veo, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Hans. Ajá. Connie. Hola, sí, Constanza. Constanza. 27 años. 3 hijos. 3 hijos. En camino. Uno en camino. Wow. Ok. Sí, bueno, el tema da para muchísimo. Aquí, hoy los jóvenes al estar en íntimo, se ve que no tienen vergüenza y se animan a hablar. Si pudiéramos... Me gusta.
Es interesante es interesante, los más adultos a veces son los que se retraen y no quieren hablar. Los más jóvenes hablan con más libertad. Es más normal. Así que Hans aquí vemos un caso de que la palabra normal pues tiene diferentes significados y diferentes actitudes por la gente en distintos momentos de la vida. Sí, bueno, continuando con un poco de todo lo que se viene diciendo, que ninguno de los que ha hablado, la verdad que tiene desperdicio, porque cada uno ha aportado algo importante a lo que venimos hablando. Y lo que me surgía a mí pensar del artículo es que las dos posturas tienen cierto grado de adoctrinamiento, tanto el instituto como el maestro, porque los dos pretenden enseñar desde un lugar. Y que así como Carmen dice, hoy en día es muy difícil que un maestro se ponga en la neutralidad de enseñar desde lo que corresponde y saliéndome de mi opinión personal, que hoy en día también está la opinión de cada persona. Aquí en la Argentina, por ejemplo, de los maestros, tiene que ser muy cuidada, porque hay una opinión pública que todo el tiempo está como viendo hacia qué lugar se lleva la educación sexual. Por ejemplo, aquí en la Argentina hace un tiempo se estaba hablando de incorporar el lenguaje feminista de todes, el lenguaje inclusivo, perdón, a la Real Academia Española. Y todos los maestros que se ponían en contra de eso, había alumnos que lo integraban en los exámenes y ponían todes, y otros maestros no estaban de acuerdo y lo corregían como un error. Y esto no deja de ser cierto adoctrinamiento desde los dos lugares. Y por eso hoy en día me parece que la opinión pública te lleva a esto, a que termines en una noticia por un comentario que quizás ha sido, hay que ver en qué contexto el maestro lo ha dicho. Las verdades son verdades hasta que se demuestre lo contrario. Quizás él lo ha dicho desde un lugar de comunicar y ha sido tomado, como hoy en día está todo tan vulnerable lo que uno dice, ha sido tomado desde un lugar de controversia, de que se quiere ir a un lugar que la sociedad no quiere, y se produce el choque. Y a mí me parece como que uno al hacer las lecturas de estas cosas tiene que ponerse a pensar que todas las instituciones, tanto el maestro, porque el maestro también se termina defendiendo desde un lugar cristiano, tienen una impronta ideológica. Entonces, no ponerse en ningún lugar, porque los dos lugares defienden para su lado. Y me pongo en el lugar de una persona que no se siente identificada con esa verdad, y obviamente va a tener una reacción contraria, pero porque no se siente parte y busca ser integrada. Entonces ahí tenemos que entrar nosotros con nuestros conocimientos a integrar toda esa parte, a darles razones científicas y de que se sientan, porque lo que venimos estudiando, por qué una persona se siente que le gusta el sexo opuesto cuando genéticamente viene preparado para algo. Entonces hay que explicarlo desde ese lugar para que lo pueda comprender. No solamente es un lugar ideológico de que vos tienes que ser así porque así hay que ser, sino darle razones para que comprenda su procedencia, y así ayudas a la persona a sentirse que lo que le está pasando no es algo malo, sino es algo que si lo analiza, lo estudia, lo puede llevar a descubrir por qué ha elegido ser lo que ha elegido. Así que bueno, ese era mi aporte, y está muy bueno. El debate da para muchísimo, me encantaría seguir hablando, pero Hans de atrás de la computadora nos hace así para que cortemos, así que tenemos que... Mira, no les hace así como hacemos en Puerto Rico, no les hace así. No, Carmen, lo que pasa es que estamos tratando de ser concisos, lacónicos y concisos. Y nos pone nerviosos. No, pero mira, ellos han dicho cosas puntuales, exquisitas, buenísimas. O sea, cada uno, no ha habido pérdida, como dijo Constanza ahorita, no ha habido pérdida, no ha habido nada de más, ¿verdad? Yo pienso que sí, Carmen, y quiero aprovechar que la joven ha traído estos puntos, y yo pienso
que hay un problema porque hay también falta de conocimiento. Y tú lo mencionaste, hay mucha falta de conocimiento. Entonces se quiere traer la información como indoctrinada, sin dar las razones, sin dar las bases científicas. Según el mismo profesor trae las bases científicas de que hay X y X y X y Y, posiblemente ese profesor, aunque sea profesor de biología, está retrasado, no sabe de los últimos estudios ni las últimas investigaciones en el campo de la sexualidad. Y como no lo sabe, no lo puede decir. Y él no es capaz de integrar el otro conocimiento que lo ve como unas gentes muy liberales y que están trayendo unas ideas locas, locarias, porque él siempre ha sabido que el sexo es XX y XY, nada más. Y quizás no ha tomado cursos más avanzados en biología y los textos que lee están ya viejos. Los textos que lee. Bueno, no quiere, Víctor, no quiere, a lo mejor no quiere tampoco saber otras visiones. Si él tiene una ideología, si tiene como una dice Constanza, posiblemente la ideología cristiana pesa más y pesa más. Y entonces él va a no querer ver lo otro. Eso es posible también, no quiere. Y por eso, por eso fue que yo dije la vez pasada, que ustedes no estaban en la clase anterior, que ustedes pudieron estar, yo dije que la escuela, si lo tenía de profesor ahí, porque venía ya trabajando y tenía derecho a su plaza, pues estaba, pero no hizo un trabajo para percibirlo de que hay un currículo nuevo y quizás enviarlo a estudiar un nuevo currículo, o para que se discutiera ese tema en la clase de biología, traer un profesor competente que no tuviera una ideología cristiana que posiblemente va a interferir, aunque tú le digas que este es el currículo. Este es el nuevo currículo. Él va a decir que no, porque él es cristiano y él sigue lo que dice la Biblia, que Dios creó un hombre y una mujer, binario. Él no acepta nada entre medio y entre esa escala de hombre y mujer, no acepta nada más, porque Dios hizo a Adán y hizo a Eva, no hizo a Adán y a José, él hizo a Adán y a Eva. De una costilla, Eva, de una costilla. Una costilla, Eva, para que sea una chuleta, parecida a una chuleta la mujer. Pero fíjate, yo quería decir que es bien importante lo que dijo Constanza, que ambos tienen cierto grado de adoctrinamiento, ¿verdad? Y que hay una polarización, y eso es bien cierto, ¿verdad? En nuestro momento histórico, y yo creo que lo ha habido en todos los momentos históricos. La polarización de ideas ha estado presente. Lo que pasa es que ahora pues nosotros tenemos más comunicación y más redes sociales y sabemos más lo que está pasando, pero la polarización de ideas que hay en este momento, sobre todo los temas, ¿verdad? Fíjate que lo del lenguaje inclusivo, pues hasta qué punto un maestro se siente en una situación tan vulnerable que no sabe si corriges erróneo, si te ponen todes, si tienes el derecho. Es verdad que la Real Academia de la Lengua no ha aceptado todes, pero bueno, habría que ver si en realidad un maestro tiene derecho a ponerle mal y a quitarle puntos porque usaron el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Así es que eso es una polarización constante. Y yo entiendo también la preocupación de los padres y de los abuelos que tenemos, ¿verdad? Por la educación de los niños y por cuánta estabilidad emocional, porque esa es una de las preocupaciones, ¿verdad? Nuestras de los niños y de los jóvenes, es la estabilidad como emocional y psicológica que necesitan los niños, especialmente para enfrentar estos momentos de tantas diferencias de visiones, etc. Continuamos con la discusión. ¿Alguien más? Gracias, Constanza. ¿Algo más? Gracias. ¿Alguien más? Constanza. Continuar. No, que aquí nadie más. Si quieren continuar, lo podemos continuar. Bueno, igual que si hay alguien más que más adelante quiere hablar, lo puede hacer, ¿ok? Para nada, no, esto no es rígido. Si quieren hablar más adelante, podemos continuar con la clase y cuando quieran, ustedes piden la palabra y ahí la tienen. Así que bien. Podemos escuchar también a Hans que traiga sus temas y sus ideas. Porque no, ya ha hablado mucho. Ya ha hablado mucho, Hans, ya no puede hablar más.
Antes habló 2 veces. Bueno, y eso que no estábamos todavía en el tema de género que me va a tocar a mí, así que eso va a ser intenso. Así que... Ok. Carmen, Víctor, perdón, ¿no? O sea, a mí el tema, te soy sincero, sí me preocupa, por así decir, porque yo te doy un ejemplo sencillo. Viste que hoy la sociedad, lo que, no, o sea, hemos llegado a un nivel de civilización donde la sociedad hizo conciencia y decía, no hay que matar al ser humano, ¿cierto? Donde es penado, vas a la cárcel, todo. Pero por otro lado, después sale otra rama donde legalizas lo que es donde lo que está mal. Y sale, por ejemplo, el aborto, supongamos. Hoy vemos la legalización del aborto. Y el aborto es de alguna forma es un asesinato al individuo. Entonces, hoy de alguna forma hemos deshecho un principio, un valor, diciendo que esta otra forma es verdad. Y ahí es donde yo voy, te pongo este ejemplo, donde algo que es, no voy a decir normal, pero donde siempre ha habido, si bien es cierto, en el tema de la sexualidad, hoy de alguna forma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclarlo, porque yo puedo entender que la sexualidad es hombre y mujer. De ahí el hombre forma su identidad. Que la identidad del individuo pueda tener una tendencia a ser hombre o a ser mujer, eso ha pasado años cuando el hombre comenzó a poblar la tierra, no desde ahora. Eso, la identidad del individuo se forma por algún tipo de trastorno sexual que haya tenido, algún abuso, alguna tendencia, alguna cosa, pero siempre hemos tenido gente con identidades diferentes. Eso, o sea, donde uno se siente lesbiano, otro se siente homosexual, siempre ha existido eso en la sociedad. Pero lo que estamos haciendo, en vez de tratarlo, es como quien dice, vamos a decir la palabra legalizar. Esa es mi preocupación, porque nosotros como sociedad no lo estamos tratando para ayudar al individuo a que descubra y se encamine, por así decir, sino que nosotros, ¿qué estamos haciéndonos? Por eso decía, nos vamos al otro extremo, en donde ya legalizamos y todo es normal. Y mañana después aquí, ni siquiera 20 años, aquí a 10 años, vamos a tener una sociedad donde es normal. Entonces no corregimos el problema, por así decir. No quiero decir que es un problema donde no corregimos el tema, sino que simplemente nos hacemos la vista gorda y lo hacemos lo más fácil y donde viva la Pepa y viva la Pepa, por así decir. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, yo creo que es muy válido. Lo que pasa es que yo no sé si lo aceptamos como normal o si no lo aceptamos como quiera. Es una situación que viene desarrollándose ya en términos sociales y pues no sé, o sea, hay diferentes versiones y visiones de qué es lo mejor, ¿verdad? Y pues por eso en parte estamos discutiendo ese tema aquí, ¿verdad? En esta plataforma nuestra dentro del tema del espiritismo, ¿verdad? Hay que mantener eso en perspectiva de que por qué estamos discutiendo el tema de la sexualidad dentro de nuestra perspectiva espiritista. Y pues eso tiene unas razones, ¿verdad? Que estamos pendientes de tenerlas en mente, ¿verdad? En términos de entender, de aceptar a las personas como son y no tratarlas de forzar a hacer otra cosa que no son. Pero bueno, yo diría que ahora pues Víctor puede continuar su presentación si estamos de acuerdo y si hay alguien más que quiere decir algo en confianza en cualquier momento nos lo dice. Así que Víctor. Gracias, Carmen. Gracias a la profesora Carmen Romeu Toro por mantener este diálogo ameno con ustedes los jóvenes. Y quiero decirles a ustedes que en INESIP sí tenemos un curso que tenemos que desarrollar, que
que es el curso que estamos dando, el curso este sobre sexualidad, que se llama naturaleza, género y espiritualidad. O sea, que toma los temas de género, toma el tema de la sexualidad y toma el del espiritismo. Y yo pienso que es la primera vez que se da un curso, un programa de estudios donde se incluyan todos estos temas. Yo me eduqué en la MQ y soy educado desde chico, más chico que ustedes. Ya yo estaba, vieron, y ustedes que nacieron ahí también. Pero yo me eduqué, y Beth también, la que está aquí, y Carmen era espiritista, en la familia eran espiritistas, y luego hace unos 20 años está en INESIP con nosotros. Y nosotros, en las escuelas espíritas de la MQ, en la que yo me eduqué, el tema de la sexualidad nunca se tocó, nunca. Eso era un tabú, era una cosa, a veces se leía alguna tema que Trincado toca, pero que ya esos temas, pues hay que actualizarlos, ponerlos al día, actualizarlos. Quiere decir traer al salón de clase, traer a las aulas, y a las aulas espiritistas y a las aulas de las escuelas, para traer la información nueva, porque la ciencia sigue desarrollándose. Trincado tiene un planteamiento que dice, la ciencia siempre es joven. Y lo dice Trincado, yo me lo sé ya de memoria, y Carmen lo sabe. Trincado dice, la ciencia es siempre joven, porque siempre está renovándose. La eterna juventud de la ciencia. Pues la ciencia no puede ser que solamente el conocimiento es aquello que dijeron los científicos hace 20, 100, 200 o 300 años atrás. La ciencia ha ido trayendo nuevos conocimientos. Los que estamos atrás somos nosotros. Somos nosotros que no nos hemos puesto al día con el conocimiento. Porque la ciencia siempre ha estado evolucionando. Siempre ha estado evolucionando. Con altas y bajas. Pero fíjense que en una época, pues también se hablaba de la Tierra que era plana. ¿Y cuántas personas mataron y quemaron? Vivos, los quemaron. En la plaza de Italia quemaron a varios. También a Copérnico lo ignoraron. A Galileo lo metieron preso y lo sacaron de la universidad, igual que le hicieron al profesor de ciencia, del docente de la escuela del instituto, que a él lo dejaron 6 meses de suspendido. Giordano Bruno. Lo mataron. Pero y a Galileo lo botaron completamente de la Universidad de Padua porque enseñó que la Tierra no estaba en el centro, que era el Sol y que la Tierra se movía. Lo sacaron como profesor de la Universidad de Padua y tuvo que irse a su casa. Y se salvó y no lo mataron porque intervinieron otras autoridades eclesiásticas que él tenía y que le salvaron la vida, pero que lo pudieron haber quemado también en la plaza, en alguna de las plazas de Roma. Así que en ese sentido, la ciencia también ha luchado a lo largo de la vida por traer sus verdades. Y este tema de ahora de la sexualidad está luchando porque hay nuevos cambios que la gente ya está acostumbrado a un conocimiento que tenían, que dan por bueno, pero las ciencias han seguido evolucionando y ese conocimiento ya no es el que era. No es que vamos a votar lo que había, pero tenemos que conocerlo lo que había para entender lo nuevo. Y hay que entenderlo. Y las escuelas espíritas también tienen una labor de incorporar en las clases aquellas revisiones que hay que hacer de los textos, porque los textos no lo traían porque dependían de la ciencia y de lo que decían los espíritus. Pero los espíritus no trataban tampoco estos temas porque los espíritus son los desencarnados de los hombres y mujeres que vivían. Y por el hecho de ser espíritus no tienen el conocimiento. Cuando los espíritus se comunican, tienen un conocimiento, pero no tienen todo el conocimiento. Cuando uno desencarna, el espíritu sabe el conocimiento que tenía y ese es el que trae. Así que eso es un problema también. Pero nosotros tenemos la ventaja que tenemos un conocimiento también espiritual y espírita, de la filosofía espírita, que difiere de las enseñanzas religiosas, que son dogmáticas. Y que esas sí que son dogmáticas, que esas son fijas y dicen que esas, por eso le llaman dogmas, que no cambian. Nosotros decimos,
y lo decimos y lo dice el espiritismo, que el espiritismo avanzará al ritmo de la ciencia. Pues si nosotros decimos que el espiritismo hablará al ritmo de la ciencia y avanzará al ritmo de la ciencia, pues tenemos que ponernos al día con el conocimiento científico. Porque el conocimiento científico de hoy no es el conocimiento de cuando ustedes eran niños o cuando yo era niño. Ya yo tengo 80 años. Y Carmen, no voy a decir lo de ella, yo digo el mío, pero yo tengo 80. Tengo 80. Y sigo estudiando para poder enseñar, porque yo todavía sigo siendo profesor en la universidad. Sigo siendo profesor en la universidad y tengo una responsabilidad ética y una responsabilidad espiritual de llevar un conocimiento. Y claro, yo sé que van a haber oposiciones porque la gente acepta ya lo que le dijeron cuando era chico y cuando era chica y cuando llegó a la escuela, y si no estudió más, hasta ahí llegó su conocimiento si no se pone al día. Vamos a ver lo que dicen los textos espiritistas y los voy a traer desde el 857. Desde el 1857. Ese es el texto, este es el título de la presentación y este es el tema. No voy a dar los objetivos, pero ya Kardec decía, este es Kardec, 1857. 1857, cuando se escribe el primer libro de espiritismo que se llamó La Codificación. Lo que Trincado pues llamó y que Kardec llamó la Codificación Espírita. El primer libro de texto que se escribió, el libro de los espíritus. El espíritu que animó el cuerpo de un hombre, ¿puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa? Contestaron los espíritus. Sí, unos mismos espíritus animan a los hombres y las mujeres. O sea que los espíritus, si encarna un cuerpo y lo va a hacer mujer, pues es mujer. Pero si luego cuando desencarna y encarna en otro, decide que va a ser mujer, pues va a ser mujer el cuerpo, el mismo espíritu. O sea que el espíritu tiene que tener la capacidad de funcionar tanto como hombre o como mujer según el cuerpo que encarne. Ahora, en esa época de Kardec, 1857, eso fue lo que dijeron los espíritus. Y Trincado reconoce que Kardec fue el que escribió la cartilla del espiritismo, dice Trincado. Yo no hubiera dicho esa palabra, se ve a veces quizás ofensiva decir que es la cartilla, porque el niño en la escuela estudia la cartilla para escribir, aprender a leer y a escribir, y se le llama la cartilla, pero es la base. Así que es la base para aprender, pero eso le va a permitir seguir escribiendo y seguir leyendo y seguir estudiando. Y después vinieron otros autores y vino el maestro, fundó la MQ y trajo también información, pero Trincado tampoco dijo todo. Trincado dijo algunas cosas sobre la sexualidad humana y añadió algunas cosas, pero tampoco lo dijo todo. De hecho, el tema del sexo casi no lo tomó. En algunos sitios sí dice que el espíritu puede venir muchas veces como hombre y muchas veces como mujer. Y en un texto dice que cuando un espíritu encarna muchas veces en un sexo, va a traer reminiscencias de ese sexo al nuevo sexo si encarna o en un sexo contrario. Eso lo dice Trincado. O sea que Trincado sí reconoce que un espíritu va a traer reminiscencias si en las encarnaciones anteriores ha encarnado muchas veces como hombre o muchas veces como mujer, y cuando encarna, y si encarna en el cuerpo, va a traer unas reminiscencias de ese otro sexo. La pregunta es cuánto le afecta cuando va a construir su nuevo sexo. Eso Trincado no lo discute en ninguno de sus textos. Kardec no le tocó esto. Él escribió la codificación, lo básico, los fundamentos del espiritismo. Y en INESI se estudian también los fundamentos del espiritismo. De hecho, Carmen es la profesora, Carmen Romeo es la profesora del curso de Fundamentos del Espiritismo, donde básicamente se utilizan los textos de Kardec y algunas cosas de Trincado y de algunos otros autores, pero el fundamento lo dijo este señor, Allan Kardec, Francia, 1857, hasta el año que desencarnó. Carmen, ¿me puedes ayudar en qué año fue que desencarnó Kardec? 1869, 69.
O sea, del 1857 hasta el 69, básicamente 12 años después, ya desencarnó Kardec. O sea, muy poco pudo escribir Kardec. Trincado pudo escribir un poco más, pero también bien apretado lo que pudo escribir, y no pudo escribir de todo. Pero sí se dijo que un espíritu podía entrar y encarnar como hombre y como mujer. O sea que tiene ambas polaridades, ambas potencialidades. Y dijo Trincado que si, y lo estoy repitiendo para que quede claro y lo oigan, dice Trincado que al encarnar muchas veces como un sexo masculino, si encarna nuevamente como femenino, va a traer rasgos de varón. Y si encarnó muchas veces como mujer, cuando encarna como hombre, va a traer algunos rasgos más feminizantes, aunque sea varón, tenga XY, en términos de las cromosomas. Aunque tenga XY, va a tener rasgos feminizantes. Trincado dice que es en el alma que se guardan esas reminiscencias y que se traen y que se llevan a la nueva encarnación, porque el alma o periespíritu, según el lenguaje y los conceptos de Trincado, el periespíritu es el que carga toda esa información y la lleva de una encarnación a otra. Hasta ahí Kardec y Trincado. ¿Está eso claro? Pero eso va a tener implicaciones. Hay implicaciones porque el espíritu va a encarnar en distintos sexos o en un sexo por mucho tiempo y después en el otro. Y eso tiene implicaciones porque si lo trae en el alma o en el periespíritu, como dice Trincado, esa reminiscencia se va a mostrar. Por lo tanto, aunque tenga XX y XY, las reminiscencias, ¿dónde se trae? En el alma. Pero eso fue lo que dijo el espiritismo. Pero en el organismo tiene que estar reflejado en el organismo. Eso no se había dicho, ni se había hablado. Ni en la época de Kardec, ni en la época de Trincado, los científicos ni la ciencia dijeron qué otros cambios hay. Siempre se pensó que el hombre era una cuestión cromosómica de XY y de XX la mujer, y que el hombre tenía una cromosoma X que se asocia con feminidad. Y eso es bien importante que lo apunten. El hombre tiene una cromosoma femenina. La mujer tiene XX. A menos que haya alguna malformación, y en la ciencia se le llaman anomalías, que algunas personas pueden tener más de las dos cromosomas. Y eso también es un dato científico. Es dato científico. Pueden haber hombres XYX, o sea, 2X y una Y. Y pueden haber mujeres 3X o XXY. Pueden haber. Y son el sexo se ve como si fuera femenino. Pero esos son, en la ciencia se le llaman anomalías. Quizá a algunas personas no les guste ese nombre, pero ese es el nombre que le dieron. Ese es el nombre que le dieron. Y tenemos que manejar esas cuestiones de las terminologías, aunque a veces no nos gusten por nuestros pensamientos y nuestras ideas de cómo deben. Pero esos son los términos. Como a algunos les gusta todes y a otros no les gusta, les dice que no debe ser todo. Yo no uso tedes ni aunque me amarren. Yo digo todos y todas. Y incluyo ahí a todo el mundo cuando puedo. Pero yo, que no me pidan que yo escribe o diga tedes, no lo voy a hacer porque no me gusta. Yo digo todas, pero es una cuestión de preferencia mía. Todes. Muy bien. Gracias, Carmen. Carmen, muy bien. Así que Trincado, ¿está claro eso para los jóvenes o hay alguna duda con relación a qué dijo Kardec, qué dijo Trincado? Y que para la época de Trincado, cuando fallece, cuando desencarna Trincado en el 1935, no había conocimiento nuevo. El conocimiento nuevo había el de las hormonas, que hay hormonas femeninas en el hombre y que hay hormonas masculinas también en la mujer. La mujer tiene hormonas femeninas porque dirigen todo el ciclo menstrual y durante el parto participan y participan esas hormonas para unos rasgos. Y algunas mujeres pueden venir un poco masculinizadas
Y algunos hombres pueden venir un poco feminizados en algunos rasgos. Y a veces son objetos de mofa. En las escuelas, los muchachos y los chicos y las chicas se mofan a veces de las personas que tienen algunas tendencias. Trincado diría reminiscencias, una palabra más elegante. Pero Trincado, que yo sepa, nunca se mofó, en los textos nunca lo dijo, de que se mofaran de personas porque tuvieran reminiscencias del otro sexo. Pienso que Trincado era una persona muy recta y muy juiciosa y que muy respetuosa de las demás personas. Eso es lo que yo pienso. Pero puede que alguien que lo conociera mejor podría decir otra cosa. ¿Está claro esto, Carmen? ¿Hay alguna duda que tú quieras presentar o clarificar sobre esto que yo he dicho hasta la fecha? Carmen. No, me parece bien. No nos Ahora, queda mucho tiempo si quieres seguir desarrollando el tema. Voy a seguir desarrollándolo hasta aquí mismito y voy a enseñar a decir otras cositas más. Ahora, sí sabemos que Trincado se equivocó cuando dijo que el sexo se identificaba en el feto cuando está desarrollándose luego de los 5 meses. No, hoy día cualquier mujer ya a los 2 meses y hasta antes en algunos casos puede saber cuál es el sexo del niño o de la niña. Y con una foto en un laboratorio donde le hagan un estudio puede encontrar el sexo. El sexo no es a los 5 y a los 6 meses como decía Trincado. Ya a los 2 meses se ve el sexo y se sabe si el sexo es un varón o si es una hembra. Varón o hembra en términos de genitales, de tener órganos sexuales masculinos o órganos sexuales femeninos. Adelante la persona que está aquí que quiere aparentemente decirnos algo o preguntar algo. Dígame. Sí, es una duda que mi interpretación, lo que se refiere Trincado a cuando dice hasta los 5 meses, es que es en ese tiempo que el espíritu puede cambiar el sexo de su materia, vendría a ser. Y no desde ese lugar, porque es más, él dice que la tecnología es lo mismo como que de la ciencia, que van agachadas de la mano, y como que la tecnología y todo eso se va a ir, capaz que dentro de 20 años se lo vea desde que es un feto pequeño. O sea, a lo que no sé si me entienden, sí. A la duda. ¿Es así o...? Dilo. ¿Cómo? Que lo digas. Pero es una pregunta. Tú estás haciendo la pregunta de que si es así o cuál es tu... Disculpe, no me he expresado bien. Que si como lo si ¿cómo era? Ahí viene Fran porque no sé cómo expresarlo bien para que me lo puedan yo te voy a decir lo que dice Trincado. Trincado dice que hay un comité de espíritus que con el espíritu deciden cuál va a ser el sexo del niño ya o de la niña. Desde antes de encarnar ya eso deciden. Pero que el feto se va desarrollando y hasta los 6 meses podría él hasta cambiar de opinión y volver hacia atrás. Yo pienso que ahí se equivoca porque volver hacia atrás tendría que deshacer, si ya hizo todos los genitales femeninos de vaginas, úteros y todo eso, volver hacia atrás a deshacer todo eso para hacer todo uno masculino, eso salen las anormalidades que existen y que se saben que existen anormalidades. Pero Trincado dice eso, que hasta los 6 meses puede. Específicamente Trincado dice en el texto, hasta los 6 meses puede cambiar el sexo. Para mí que eso es una idea muy exagerada. Los espíritus, el sexo, después que ya está formado, tendría que deshacer todos esos órganos de cómo estaba hecho, si es femenino o masculino o hembra, para poder hacer todo eso otra vez para atrás. Eso para mí es difícil. Además, y estuvo tantos meses decidiendo con ese equipo de espíritus, con un equipo grandísimo. No sé si tú has leído esa parte, que es toda una serie de consejeros que deciden cuál va a ser el sexo y cuál va a ser el plan de vida. Y eso, volver hasta los 6 meses. Entonces, ¿qué pasó que hay? Ahí eso es un problema que yo tengo muchas dudas, porque los sexos
cuando se deciden, tú estás haciendo un sinnúmero de sexo. Imagínate que una mujer tenga que deshacerse de todos los ovarios, los úteros, todos esos órganos que costaron tanto trabajo en hacer. Y ya a los 6 meses, que ya a los 7 podría nacer ese feto. Podría nacer, un niño podría nacer de 7 meses. O una niña podría nacer. Eso es bien difícil, poder retornar y rehacer todo eso. De ahí yo pienso es que podría ocurrir la duda. Ah, sí, la duda yo pienso que sí podría ocurrir, pero traería todos estos casos que vemos aquí, fotos donde las vulvas y los dos sexos pueden aparecer conjuntamente. Mírenlos. Eso es lo que puede aparecer. Pero eso no es ningún sexo, porque la persona no se puede comportar ni como hombre ni como mujer. Están los dos sexos atrofiados. Por eso es que se le llaman atrofias sexuales, porque puede tener los dos, en este caso aquí a la derecha, puede tener los labios de la vulva, pero aquí hay un pene pequeño. Aquí no se nota uno ni lo otro y los testículos están acá arriba. Esos son los que salen. Y a veces los operan cuando es niño en el hospital, cuando nacen, y le hacen uno u otro sexo, el que esté más desarrollado. Pero puede que desarrolle un sexo a nivel de genitalia, de los genitales sean de un tipo, pero que la cabeza sea otra, la mente, a nivel de mente, aunque el sexo genital sea masculino, puede que en la mente haya sido femenina, porque venía con la intención de ser femenina. Pero al tener que manejar y manipular todo esto, se crean estas anormalidades. Y aquí tienen las fotos. Estas son fotos de los hospitales cuando ocurren los nacimientos de uno y otro. Y esos son anómalos, porque no se puede desempeñar. Es un pseudo hermafroditismo. Se habla de hermafroditismo donde están presentes ambos sexos, están presentes los genitales de uno y de otro, pero no puede la persona funcionar como hombre y como mujer, porque están atrofiados, muchos de esos genitales están atrofiados y no funcionan adecuadamente. En la clínica donde yo trabajo tenemos por lo menos un caso de eso. Un caso por lo menos. Yo no he visto más ninguno, pero están las fotos de los hospitales donde se ve claramente que los órganos están atrofiados y que no se forman ambos. No hay un hermafroditismo puro. Es un hermafroditismo falso, incorrecto, porque los órganos no pueden tener ambas capacidades. ¿Está eso claro? La joven que habló y que trajo la temática puede... Ajá. Sí, no, lo que nos surgía ahora es pensar, digamos, que como estos casos de pseudohermafroditismo son casos únicos. Únicos. Es el tema este de que uno elige un sexo y a los 4 meses ese sexo es cambiado por la misión, por lo que pueda hacer, que pueda suceder, y quedan estas, porque, o sea, todo lo que ya se ha formado, obviamente no se puede volver atrás, pero quizás tiene que ver con el grado del espíritu que elige y se cambia, o el escenario por el cual va a encarnar se cambia, o hasta no sé, me imagino muchísimas Yo pienso, porque los espíritus nunca aclararon todo eso, y el mismo Trincado lo aclaró porque él lo mencionó, pero él no hizo, ni tampoco... Pero, ¿cómo? Se puede justificar de que, por ejemplo, hasta el 6º mes vos puedes como espíritu elegir un sexo, pero por una cuestión que no sé cuál, puedes cambiar, y se da esto de la confrontación entre el sexo femenino y el masculino, y se crea el hermafroditismo como un resultado de ese cambio de decisión. Pero es una decisión inapropiada porque no se forma nunca un hermafrodita puro. Además, una persona que puede funcionar con los dos sexos no aparece. Siempre todos los que se han aparecido son estos casos así de pseudo-hermafroditismo. Claro, en los hospitales, cuando son bebés, los operan y se puede presentar con los órganos más o menos correctos. Pero como también existe unas hormonas que se producen en el cuerpo, en el cerebro y en otras glándulas del cuerpo,
pues esa mentalidad y ese cerebro se va a afectar con las otras hormonas. O sea que todos los casos que por lo menos hay, yo no he visto ninguno, ni en la literatura médica, ni en la literatura científica, ninguno que haya sido y que se haya formado adecuadamente y correctamente. Porque después que ya tú pasas de ciertos meses, ya tú no puedes volver a rehacer todo lo que habías hecho. Yo pienso que ahí hubo una equivocación, porque tampoco Trincado lo dice, ni hubo después espíritus que se comunicaran con mediums para clarificarlo. Eso se dejó sin clarificar. Se dejó sin clarificar. Si ustedes tienen algún texto o buscan un texto pues, donde eso se clarificara, pues yo lo quisiera ver, pero yo no lo he encontrado ningún texto dentro de la literatura espírita. Todo lo que he visto yo es en el ámbito médico o científico, donde ninguno de ellos ofrece hermafroditismo puro completo. Y los otros son operados. Y muchas veces cuando los operan, se operan por la decisión de la madre, que dice, no, yo lo quiero, o el padre, yo lo quiero, házmelo varoncito. Y yo lo quiero femenino. Pero entonces si el espíritu había decidido otro y la operación es incorrecta, pues vas a tener entonces un muchacho o una muchacha que se cría con órganos apropiados porque los operan y los hacen muy bien. Pero la cabeza, la mente, va a corresponder el sexo mental, el sexo cerebral, hormonal, con la fisiología anatómica. No van, porque en el caso que se correspondan bastante bien, van a poder tener el género, ahora estoy usando aquí el lenguaje de género, de identidad, el género sexual femenino a nivel de la mente o del cerebro, y también los genes y el aparato sexual, pero no los cromosomas, porque puede que estén variados, los cromosomas hayan traído problemática, porque al tratar de hacer esos cambios se traen las problemáticas que traen no solamente XX y XY, sino que puede haber más de una de esas combinaciones, más de una de esas combinaciones. Ese es un problema que no se sabía para la época antes de Trincado. Eso se vino a saber después, cuando existieron los equipos técnicos que pudieron fotografiar los cromosomas y que pudieron traerlo a la luz. Eso hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre esto? A los jóvenes y las jóvenes de allá de Colonia Jaime. Esto es un tema bien amplio y ustedes pueden buscar más información. Adelante, joven. Sí, Víctor, yo creo que para aclarar un poco las cosas sería importante que si tienes un caso de estos, ¿cómo lo has tratado? ¿Qué es lo que te manifiesta? Su experiencia, qué es lo que hay ahí en ese ser humano, que yo creo que a través de lo que nos diga un ser humano de que venga así, podemos quizá ir hilando las cuestiones. Mira este otro. Es un pene muy chiquitico y los labios de la vulva femenina. Y un clítoris que un clítoris tampoco puede funcionar porque un clítoris es más pequeño. Y fíjate aquí, el pene no es un pene bien formado. Con este tipo de pene la persona no puede tener unas relaciones satisfactorias sexualmente. Y tampoco, aunque las tenga, tampoco puede después funcionar porque hay daños en los órganos interiores, digamos, de la producción en los testículos, y no los hay. Los pueden operar inclusive, como hacen con los que los operan y aparecen femeninos, unas mujeres que pueden ganar hasta premios de belleza, y varones que se pueden hacer mujeres, o mujeres que se pueden hacer hombres, pero no, los órganos no funcionan con propiedad. Por eso es que se usa el término pseudohermafroditismo. Ese es el término que se utiliza, porque no son nunca verdaderamente de un sexo o del otro. Sí, a lo que yo me quiero referir es que, bueno, lo que vemos aquí en la imagen y todo eso es un efecto de una causa. Se llaman anomalías en la literatura. Un efecto de una causa, porque todo es causa y efecto. Es una ley que... Estamos de acuerdo. Bueno, lo importante aquí es que sabemos que hay un efecto, pero dudamos mucho de la causa. Sí. Y por eso quería como ir a un punto específico para poder aprender, porque si no podemos vivir hablando de todos estos casos y no vamos a ser concisos. Como vos conoces y has tratado con una persona de estas,
lo importante sería, o por ahí, si puedes compartirnos cuál es el sentir de esa persona, porque yo sinceramente no puedo hablar mucho porque la verdad es que nunca he hablado con una persona así, nunca la he escuchado y por ahí es más difícil, yo creo que para nosotros también, que no sepamos por ahí eso, y quizás vos no nos puedas decir. Bueno, estas fotos que tú ves aquí son fotos antes de las operaciones. Cuando les hacen las operaciones, como ocurre también con los hombres llamados trans, yo creo que ustedes han oído esos términos, ¿verdad? Trans, los hombres que se transforman en mujer o las mujeres que se transforman en hombres y le hacen un pene, se lo arreglan, pero no es un pene funcional. Puede tener sexo y puede tener satisfacción sexual, pero no puede engendrar hijos porque los demás órganos que tiene dentro no corresponde, están anómalos, son anomalías, están construidos defectuosamente. Estos podrían ser los casos que cuando los espíritus se confunden y querían venir con un sexo, pues quieren hacer otro, y como el cuerpo, tanto en el hombre, que es donde más se dan, pueden producir, porque tiene cromosomas X, pues entonces se producen algo, pero no son estructuras sexuales normales. Con este tipo de pene, esa persona no podría tener cuando crezca. Esto es un niño, un bebé, un feto. Y si se queda así, no puede funcionar. Por eso es que voy a repetirlo, por eso es que se le llama hermafroditismo. No son hermafroditas completos en términos de que presenten ambos sexos formalmente. Lo que se presenta es esto. Se pueden operar y se les arreglan. Sí. Víctor, disculpa una cosa, o sea, yo creo que por ahí se ha interpretado mal. Ajá. Lo que yo siempre he interpretado cuando he leído esa parte del sexo, Ajá, es que yo entiendo, ¿no es verdad?, que el sexo hasta la semana 20, que es más o menos 5 meses, es cuando ya el feto tiene definido bien qué sexo va a tener. Vos has visto que ahora la ciencia, incluso con exámenes de sangre, o incluso ecografías modernas, vos puedes ver a la semana 20, que es más o menos en donde ya está definido el sexo. Y yo lo que interpreto de lo que dijo... Pero acuérdate una cosa, Hans. Una cosa es el sexo genital y otra cosa es el sexo cromosómico. Son dos cosas. Eso estamos de acuerdo. Las cromosomas, aunque tenga un sexo femenino, si las cromosomas son X y Y, ahí hay ya cromosomas masculinas en esa persona y van a haber aspectos. Y como hay la X, las hormonas que están diseñando muchos de estos órganos que se producen han afectado ya también al cerebro, porque el cerebro también se afecta y en el cerebro tú no vas a operar. Y se queda así el niño o la niña o el feto, se crece con ambas estructuras. Claro, lo que yo vuelvo y repito, Víctor, lo que yo te quiero significar es que ese tiempo en donde el bebé define ya su sexo genital, que es aproximadamente de 5 meses, es lo que el maestro usa como referencia diciendo tiene hasta los 5 meses para definir su sexo. No quiere decir que hasta el 5º mes va a volver a retroceder, a sacar los... No, sino que tiene ese periodo que es el que dure el feto en formar el sexo para poder en algún momento, puede ser en el mes 2, en el mes, ¿entiendes? Al principio, o sea, para corregirlo, que eso es lo que yo entiendo que dice el maestro. Pero no puede corregir las hormonas, porque las hormonas, ni las cromosomas, porque las cromosomas están en todas y cada una de las células del cuerpo. Y eso tienes que entenderlo, claro. Porque cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, vienen 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre. Cuando se juntan, tienen 46. Y cuando esa célula se divide, y tú sabes lo que es la mitosis, y todos los jóvenes ahí posiblemente han oído hablar de la mitosis, cuando una célula se divide en dos. Cuando se divide, después que empieza la fecundación, ya todas van a ser iguales. Todas las células del cuerpo van a tener esas divisiones cromosómicas y van a tener ambos cromosomas. No puedes, y esas cromosomas tienen el efecto de actuar sobre caracteres, los caracteres estos secundarios que llamamos del sexo, pero que en última instancia son los que determinan la apariencia de la persona y la identidad de la persona. O sea, el sexo no es hombre y es
femenino, el sexo, pero el sexo se manifiesta de distintas formas y hay todas estas complejidades que posiblemente tienen que ver por el hecho de que el proceso que se da, esto yo te lo estoy hablando ya en términos de lo que yo pienso que ocurrió, porque Trincado no entra en toda esa discusión. Eso lo resume como en un parrafito como de 3 líneas, y ahí no da tiempo para uno discutir todo eso. Y no lo discute nada más, porque con permiso. Dígame. Víctor, con permiso, son las 10, son Sí, más sí. de las 10. Correcto. Solamente para informártelo. Yo creo que este tema lo vamos a tener que dejar para completar la discusión. Continuamos en la próxima clase, ¿verdad? En la próxima clase. ¿Está eso claro, compañeros de Colonia Jaime? Que ya hoy son las 10. Nos vamos a quedar aquí y busquen los textos y podemos traerlo. Pero es una cuestión harto difícil de analizar porque estamos trayendo nuestras propias ideas de qué es lo que quizás nosotros quisiéramos que fuera. Y otra cosa es lo que es la realidad. Y la realidad es que realmente, si bien hay el sexo masculino y el sexo femenino, todo el cerebro del ser humano se ha ido conformando con hormonas de uno y otro sexo, y todas esas hormonas están actuando sobre la formación de la identidad, que es lo que hoy reconocemos hoy día como identidad. Sí hay una realidad que está marcada genéticamente, que estos genes afectan en el cuerpo, pero también afectan en el cerebro, lo que es la mente. Y la mente muchas veces es superior a todo lo que aparece en el cuerpo. Lamento que no pudiéramos seguir hoy dando más detalles, pero yo creo que se encendió Carmen no le gusta el término debate, pero hay un debate en el sentido de que hay que compartir y analizar estas cuestiones, porque son realmente cuestiones pues, puntuales, y que nos está dando toda esta situación porque todavía no lo entendemos claramente y tampoco pues se está aclarando desde el campo del espiritismo. No se está aclarando porque tenemos información incompleta y no se ha llegado más. Pero para nosotros es un placer ver todo esto y saber que estamos conversando, y espero que los haya animado a estudiar y buscar información sobre esto y poderlo seguir entonces el lunes que viene. Espero que el lunes ustedes estén entonces listos de 8 a 10 y que podamos entrar en esta discusión, en esta conversación, en este conversatorio sobre este tema tan puntual, donde está un aspecto sobre la naturaleza de la sexualidad y sobre los aspectos espirituales y toda esta discusión de género y orientación sexual que está hoy Vox Populi en todos los centros educativos, en las plazas, en las escuelas, en los centros legislativos del mundo y en las escuelas espíritas en algunas, porque ustedes son dichosos que los están estudiando, en muchas ni se está tratando, está escondido, está tabú, escondidito, y posiblemente los adultos también, y muchos adultos de Colonia Jaime y de otros, están calladitos y no saben nada tampoco de esto, porque realmente es una cuestión muy novel las investigaciones que se están haciendo y todavía no están completas, porque como sabemos, la ciencia sigue desarrollándose. Posiblemente mucha de esta información completa, pero de que el sexo no es solamente hombre y mujer, sí, hay sexo hombre y mujer, pero hay toda una gama de posibilidades por ahí que no las conocemos bien de cómo se manifiestan. Adelante, Tamara. Víctor, la verdad que está muy interesante el tema, los chicos tienen muchas opiniones, puntos de vista, así que por ahí les gustaría traer información, citar a Trincado en lo que dice puntualmente, así que por ahí vamos a venir preparados para continuar con esto la próxima charla. Los invito a que entren a la internet y busquen también en información que sea válida científicamente. No busquen cualquier chisme de algún periódico o de alguna de estas personas, que busquen también las fotos para que vean otros casos. Yo traje porque no podía tener muchas, tenía que limitarme a un número de fotos para poder tener una muestra, pero hay otras muestras. Quizás tendríamos que dar una película donde ustedes vean el caso de una trans
que se ha operado completamente, que vaya viendo ustedes todo el proceso. Hay una película muy buena que está y les voy a enviar para que ustedes los nombres y las busquen y la vean, y que están en español algunas de ellas, aunque eran hechas en inglés o en idiomas europeos, y que pueden buscarlas sobre estos casos de operaciones para poder que la identidad sexual se corresponda con la identidad mental. Y eso es bien interesante, porque, y yo pienso que Trincado dio una idea importante de que el espíritu tenía un tiempo para tomar esas decisiones, pero esas decisiones tienen consecuencias. O la no decisión tiene consecuencias. Y hay que aceptar esas consecuencias y manejarlas con amor. Y ahí yo creo que entra la espiritualidad y la visión que tengamos espiritualmente para manejar estas conductas. Carmen, despídenos. Totalmente. Bueno, pues clarificamos que la próxima clase es el segundo lunes del mes de agosto y que continuaremos con este tema, así que el tema de género se queda para más adelante y les damos las gracias a todos, a todas y a todes por estar aquí con nosotros. Los queremos mucho. Nos vemos. Oye, me hubiera gustado ver también a Marcela por ahí con ustedes los jóvenes también para que se entere de muchas de estas cosas. Me alegró ver a Hans y que estuviera Hans ahí. Saludos, Hans. Te aprecio mucho y te quiero mucho. Y me alegra que estés ahí y que estén ahí. Marcela no está en la colonia en estos momentos. Le hemos dado 2 días de descanso. Ay, qué bueno. Merecido, merecido. Probablemente muy merecido. Nos vemos. Buenas noches, que descansen. Nos vemos pronto. Saludos a Marcela. Saludos a todos, a todas y a todas. Buenas noches. Yo no digo todes ni aunque me paguen. No digo todas. Es Carmen la que dice todes, pero yo no. Yo digo todas y todos. Bye. Bye.